¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este canal donde abordamos temas de seguridad y también en algunas ocasiones temas que tienen que ver con algunas cuestiones y definiciones políticas, pero estos son para un grupo pues especial que tenemos de video o videoyentes, no sé, podríamos llamarle así, muchos de ustedes saben a quiénes me refiero. Pero bien, vamos a abordar hoy el tema de los orígenes de la policía o de las policías, de la policía en general, ¿no? Para esto, antes de hablar de estas teorías que tenemos sobre los nuevos cuerpos de policía o lo más reciente, ¿sí? Para hablar un poco de este contexto histórico en el que se da este nacimiento de cuerpos de seguridad, tenemos que remontarnos a hace unos 4000 años, ¿sí? En el antiguo Egipto, donde pues ya existían algunos de estos cuerpos de seguridad, ¿sí? Destinados, por ejemplo, algunos de ellos a cuidar que no se profanen tumbas, que ya ven que desde aquellos años pues había la profanación de tumbas pues por los artículos de oro y de mucho poder adquisitivo, o que daban poder adquisitivo a quien los robaba prácticamente, ¿no? También había una serie de castigos establecidos según el delito que se cometiera. También tenemos que remontarnos a la antigua China, ¿sí? Y es durante la dinastía Shang que existe un cuerpo de policía, o un cuerpo de seguridad, mejor dicho, bien organizado, y que informa a los jueces de cómo se dieron los hechos para que estos puedan tomar una decisión buena para castigo de esas personas. ¿Sí? Esto ya es muy interesante y se dio hace muchos años en la dinastía Shang en la antigua China. También nos vamos a la Grecia clásica. Aquí también hay un gran avance donde se crea la figura del custodio de la ley. Custodio de la ley que tiene por funciones, ¿sí? Detener y conducir a los prisioneros, algo que hacen nuestras policías ya modernas, ¿no? Durante la Edad Media, el orden depende de cada señor feudal. Recordemos esto allá en la Europa. En Europa es donde se dio la Edad Media, no se dio aquí en esta parte del mundo, en América. Pero bueno, allá durante la Edad Media, repito una vez más, el orden depende pues de cada señor feudal, ¿sí? Que establece en cada feudo cómo va a ser ese orden y establece un cuerpo de seguridad para mantenerlo, ¿sí? También surge aquí la figura del alguacil en la Edad Media, ¿sí? El alguacil que va a ser el encargado o el jefe, por así decirlo, ¿sí? De ese cuerpo de seguridad que va a luchar contra la delincuencia de ese feudo, ¿sí? Los cuerpos de seguridad personales, también al servicio de diferentes nobles, van surgiendo. Algo que podríamos decir hoy en día los cuerpos de guardaespaldas o de seguridad privada, ¿sí? O escoltas también, como es su nombre en algunos países como México, ¿sí? Y van surgiendo en la Europa también del siglo XVIII con más fuerza durante el reinado de Luis XIV, conocido por muchos de ustedes, ¿no? Al que se llamaba el Rey Sol. Él decide unificar este cuerpo de seguridad bajo un mando único. ¿Le suena eso? Bajo un mando único con la finalidad de asegurar la paz en el reino, ¿sí? El primer responsable de este cuerpo durante aquella época en Francia fue Gabriel Nicolás de Reine, que nombró a 44 comisarios, ¿sí? Asistidos desde 1709 por inspectores de policía. En 1804, Joseph Fouché, ministro de la policía de Napoleón Bonaparte, ¿sí? Va a crear la prefectura de París y reorganiza, ¿sí? Estas fuerzas policiales de todas las ciudades francesas, de más de 5000 habitantes, pero era poco realmente pues para esto, pero también se va creando lo que va siendo un servicio secreto, lógicamente al servicio del Estado, ¿sí? Un cuerpo de policía secreto. Esto también ya vemos que es el precedente de muchos cuerpos de seguridad de secretos, de inteligencia que se manejan actualmente por todos, absolutamente todos los países del mundo, y que, como diría un amigo, son un mal necesario en cada país.
Bien, en 1829 se vuelve a reorganizar la policía de París y se convierte en la primer policía uniformada de todo el mundo, ¿sí? Se le llama Sergents de Ville, espero haberlo dicho bien, pero bueno, cuya traducción vendría siendo al español agente de policía, ¿sí? Ese mismo año se crea también en otro país, en Inglaterra, ¿sí? La Scotland Yard, la policía de Londres. La primer policía inglesa fue la policía de Támesis, la Marine Police Force, creada en 1798 para controlar el tráfico fluvial por el río que atravesaba la ciudad, el río Támesis, ¿sí? Bien, en América del Norte la primer policía que tenemos es la de Toronto, ¿sí? La Toronto Police en Canadá, ¿sí? En 1834, seguida por las policías de Montreal y de Quebec, creadas en 1838, y la primer policía también ya creada en Estados Unidos, la de Boston, ¿sí? Creada también en 1838, seguida de la de Nueva York en 1844 y la de Filadelfia en 1854. Pero bueno, regresemos a Europa, ¿sí? En Europa, en España, se crea la Policía General del Reino, decretada por el rey Fernando IV en 1824, ¿sí? Como una superintendencia. Antes de esto, pues muchas de estas funciones le hacía el ejército, y lo mismo sucedía en la entonces Nueva España, ¿sí? Y lógicamente cuando México se independiza, allá por 1821, pues va creando sus propios cuerpos de seguridad, que tienen mucho que ver también con las cuestiones un tanto de la milicia, en lo que se van creando cuerpos de seguridad civiles para como los conocemos hoy en día, aunque en algunos aspectos sabemos que se está volviendo a la milicia, pero bueno, ese tema ya lo traté en otro video. La historia de la policía en América Latina también es muy interesante. Un régimen parecido en América Latina tenemos que surge en el siglo XVI. En 1500 existe la figura de los Calpulec, también podría decirse así, ¿no? Los Calpulec, encargados de la seguridad de los barrios y de los mercados. Esto en lo que es iba a decir el México antiguo, pero México no existía en aquel momento, ¿no? Lo que era ese conjunto de imperios prehispánicos, ¿no? ¿Sí? Esto se da en esos momentos, ¿sí? Repito una vez más, México no existía, aunque para muchos es común decir en el México antiguo. Bueno, ya de ahí nos trasladamos hasta 1722. En México se crea un cuerpo de seguridad denominado la Acordada, ¿sí? En 1789 se crea la Policía de Seguridad y Ornato. Estamos hablando, bueno, mencioné en México, pero realmente estamos hablando de la Nueva España todavía, ¿sí? De la Nueva España. Vuelvo a mencionar una vez más, México como país no existe todavía. Entonces decimos que en 1722 surge la Acordada, un cuerpo de seguridad, y en 1789 se crea el Cuerpo de Seguridad y Ornato, ¿sí? Que además se encarga este último de mantener, ¿sí?, el buen aspecto de la ciudad. Desde entonces se han producido ya notables cambios, ¿no? Pero bueno, fíjense, cuidar el aspecto de la ciudad, por eso es de ornato. Y parte de ese ornato que se manejaba en aquella época y que se maneja también, aunque para algunos suene discriminatorio, todavía por algunos cuerpos de seguridad, es de que, por ejemplo, hay borrachitos en la calle, tirados, que hacen sus necesidades ahí, que están sucios. Pues eso para muchas personas, muchos gobiernos, daña el ornato de una ciudad, y por eso esas personas son detenidas y trasladadas a lugares seguros, ¿sí?, que pertenecen a las policías en estos casos. Bueno, de ahí viene todo esto también, ¿no? Ahora, la historia de la policía
bonaerense, también es muy interesante, ¿sí? Se inicia en 1580 y adquiere su forma moderna en los años 1800. Más bien a finales de los 1800, en 1880 si no me equivoco. Pero bueno, regresamos a México. En el 2007 no dejan de efectuarse cambios y depuraciones en la entonces Policía Federal Mexicana. Ya me recorrí muchísimo, lo sé, pero también son cápsulas estos videos, ¿sí? Y en el 2007 se hacen muchos cambios y depuraciones aludiendo a la corrupción en la que había caído la Policía Federal en nuestro país. Pero también hay que recordar que ahora ya no existe, desapareció este nuevo gobierno, la Policía Federal, pero también tenía sus cosas buenas. No todo es malo, no todo es 100% malo, como también no todo es 100% bueno, y debieron de haberse cuidado muchos aspectos, como entre muchos otros, ¿sí? El aspecto de la educación. La Policía Federal, a la Policía Federal Mexicana venían muchos policías de otros países, y me consta porque conocí muchos, ¿sí? A estudiar incluso posgrados, ¿sí? Para esto replicarlo en sus países, para ser mejores policías de allá de donde ellos vienen. Venir a aprender de instructores y docentes mexicanos para llevarlo allá y enseñarlo también. Había sus cosas buenas. Las policías mexicanas también tienen su lado bueno, sus efectivos buenos, ¿sí? Entonces los invito a que busquen, a que se indaguen, sobre todo aquellos interesados y policías que me están viendo, ¿sí? Sobre la historia de la policía. En resumen, podríamos decir que esto viene, o para muchos viene desde la época de los egipcios, de la China antigua, de la Grecia antigua, ¿sí? Y que también tuvimos pues nuestros cuerpos de seguridad, por ejemplo aquí en México por los mexicas, que también tenían algunas ciertas leyes penales, podríamos decir, ¿no? Donde se castigaba. Por ejemplo, ahorita recuerdo un castigo que venía para los adúlteros, por ejemplo, ¿no? Donde creo que los amarraban de frente, desnudos, los metían a una cueva y la sellaban, algo así que, claro, para nuestra época puede ser algo muy fuerte, pero que eran castigos como muchos otros que se dieron en la antigüedad, que eran normales en aquellos tiempos, ¿no? También tenemos, por ejemplo, en el año de volvemos a los 1800, ¿sí? Donde Alphonse Bertillon funda en París lo que conocemos como el primer laboratorio de policía, un precedente ya de la criminalística, y de que también en otro video abordé el tema de que la criminalística o muchos cuerpos de peritos en criminalística y criminología actualmente no pertenecen a las fiscalías, sino pertenecen a las policías, y es que así nació en París, nuevamente repito, en 1870 por Alphonse Bertillon, ¿sí? Y el primer laboratorio de policía científica del mundo, de identificación criminal, ¿sí? Donde se inventa, por ejemplo, la antropometría judicial, que bueno, ya sabemos que de aquella época actualmente ha sido superada y muchas cosas han cambiado, pero son pasos significativos dentro de nuestra historia de la policía. Y bueno, como un dato curioso, esta antropometría judicial nos hablaba de que cada individuo tiene 14 medidas en el cuerpo que en conjunto no se pueden repetir en otra persona, aunque en realidad bastaría con las huellas digitales, ¿no? Pero medían la nariz, medían la frente, la estructura ósea en general, cosas que, repito, hoy en día pues ya han sido superadas, mejoradas por todos esos avances científicos que tienen que ver con policía, con investigación policial y pericial, ¿sí? Bien, pues muchas gracias, investiguen más, son temas estos realmente muy interesantes, sepan, sobre todo aquellos compañeros policías, de dónde vienen las policías, por qué hacemos ciertas cosas como policía, ¿sí? Que para nosotros son normales, pero traen un trasfondo, un contexto histórico muy interesante. Gracias y los espero en el próximo video.